¿Cómo están mis estimados amigos y estudiantes? En esta oportunidad vamos a explicar la sesión radial Aprendo en Casa de la semana 36, que está dirigido a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. Si eres estudiante, aprenderás a resolver el problema usando patrones multiplicativos. Si eres colega, te servirá para dar la retroalimentación a tus estudiantes. Entonces, vamos a la explicación. Escuchamos el problema, ¿no?, por la radio, y dice así. Valentina dice: Mami, estoy elaborando el diseño de mi bordado con figuras creativas, en especial un pavo real. Quiero que tenga una amplia variedad de puntadas, especialmente en su cola. En la cola colocaré puntadas de relleno por filas. Si inicio en la primera fila colocando una puntada, en la segunda fila 2, en la tercera fila 4 y en la cuarta fila 8. Si sigo con la misma secuencia, ¿cuántas puntadas de relleno debo considerar en la fila 5 y en la fila 6? Entonces escuchamos atentamente el problema. Luego responderemos las preguntas que nos han hecho. Entonces la primera pregunta nos dicen es: ¿de qué se trata el problema? Entonces nosotros contestaremos: se trata del diseño del bordado de un pavo real. Y nos da la sesión radial otra pregunta. Nos dice: ¿qué desea hacer Valentina? Entonces nosotros podemos responder, ¿no?, de acuerdo al problema escuchado. Valentina quiere colocar puntadas de relleno en la cola del pavo real. Además, que en la primera fila pondrá una puntada. Después en la segunda fila 2 puntadas. En la tercera fila 4 puntadas. Y en la cuarta fila 8 puntadas, ¿no? Entonces vamos matematizando el problema. Luego nos hacen otra pregunta. ¿Qué nos pide averiguar el problema? Entonces contestamos justamente ¿qué pide? Pide saber cuántas puntadas debe considerar en la fila quinta y en la sexta, ¿no? Bueno, ya hemos matematizado el problema y con estos datos vamos a comenzar a trabajar. Buscar una estrategia, y la estrategia en sí, ¿no?, vamos a tener que imaginarnos y al pavo real, ¿no?, nos imaginaremos, ahí está. Entonces más o menos nos imaginamos que la primera fila va a poner una puntada, la segunda fila 2, la tercera fila vemos que va a poner 4, la cuarta fila 8, ¿no?, y así sucesivamente. Entonces el siguiente paso será representarlo con material, esa estrategia que nos estamos imaginando. Entonces se puede resolver usando material concreto y luego podemos graficarlo y así sucesivamente. Entonces vamos, apliquemos la estrategia. Entonces vamos a representar con tapas o semillas el número de puntadas por fila que ha pensado colocar Valentina en su diseño, y más o menos sería así. Ponemos una chapita en la primera fila, ¿no es cierto? La segunda fila nos dice que son 2. 1, 2. 2 chapitas en la segunda fila. La siguiente fila nos dice que son 4. Ponemos las 4 chapitas. 3, 4 chapitas. Ya hasta la tercera fila. La cuarta fila nos dice que son 8. Entonces pondremos 8 chapitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ya tenemos prácticamente
representado el problema con material concreto, ¿no es cierto? Identifiquemos cuáles son las filas. Ahora, esto lo podemos pasar al gráfico como siguiente paso y podemos analizar qué es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Entonces lo graficamos en nuestro cuaderno dibujando las chapitas y trazamos la primera fila, la segunda fila y la tercera fila que tiene 4 chapitas y la cuarta fila que tiene 8 chapitas. Ya lo graficamos y luego veremos, analizamos qué sucede en el salto de fila por fila. Ponemos de la primera fila el salto a la segunda fila. ¿Qué sucede? Que ha aumentado. En la primera fila había una chapita, en la segunda fila hay 2, entonces ¿cuánto aumenta? Ha aumentado 1, más 1 decimos, ¿no? Más una chapita, es lo que ha sucedido. En la siguiente fila, analicemos la siguiente fila, la segunda fila con la tercera fila, el salto, a ver qué sucede. En la segunda fila había 2 chapitas y en la tercera fila vemos que hay 4. Entonces, ¿qué ha sucedido? Aumenta en 2 chapitas. Entonces ponemos en 2 chapitas. Luego, en el tercer salto, que sería de la tercera fila a la cuarta fila, veamos qué sucede. Teníamos en la tercera fila 4 chapas. En la cuarta fila tenemos 8 chapas. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha aumentado. Más 4 chapas ha aumentado. Bien. Entonces vemos y analizamos este gráfico y decimos, ¿no? El siguiente paso sería convertirlo en una tabla, ¿no? De secuencia, una tabla para ver la secuencialidad. ¿Ya? Vayamos y construyamos la tabla. Entonces descubriremos entonces con eso el patrón del número de puntadas en el diseño de la cola del pavo real, completando la tabla. Veamos. Entonces hacemos una tabla de doble entrada. Aquí estarán las filas, ¿no? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, quinta, sexta fila. Y abajo pondremos las puntadas. ¿Ya? Veamos. Entonces, recordando el problema y viendo nuestro gráfico, tenemos en la primera fila, tenemos ¿cuántas puntadas? Una puntada. Entonces tendremos que colocar una puntada. Ahí está. Entonces, en la primera fila se ha colocado una puntada. En la segunda fila ya hay 2 puntadas, ¿no? 2 puntadas, ¿no? En la tercera fila, siempre mirando nuestro gráfico, en la tercera fila tendremos ya 4 puntadas, ¿no? 4 puntadas. En la cuarta fila ya tenemos 8 puntadas, ¿no? 8 puntadas, ya está. Esta es la tabla que sale de nuestro gráfico, ¿no? Y sigue interpretando el problema, lo hemos interpretado ahora en una tabla. Entonces nos pide encontrar qué sucede en la quinta fila y qué sucede en la sexta fila. Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué sucede en la quinta fila y qué sucede en la sexta fila? Entonces lo que vamos a hacer es analizar, siempre razonando y pensando, vamos resolviendo el problema y vamos a ver qué sucede. Nuevamente aquí vamos al salto, ¿no? El primer salto. Veamos, analizamos las puntadas. El salto de la primera fila a la segunda fila y analicemos el salto de la segunda fila a la cuarta fila. La idea es encontrar aquí 2 números iguales, porque hemos visto cuando hacemos adición en nuestro gráfico, aquí aumenta más 1, pero aquí aumenta ya más 2, entonces no son iguales.
La idea es encontrar dos números iguales, que estos incrementos sean iguales. Entonces, ¿qué podría ser? Hemos visto que no es adición. Entonces, veamos con la multiplicación. 1 por 2, 2. Se está multiplicando por 2, ¿no es cierto? Entonces, ponemos, está multiplicándose por 2. Veamos si aquí también se está multiplicando por 2. 2 por 2, 4. Entonces, descubrimos que sí, hemos encontrado un patrón, ¿no? Un patrón multiplicativo. Se da este patrón. Entonces, al encontrar este patrón, verificamos con el tercer dato. Generalmente los problemas siempre nos van a dar, ¿no? Las dos primeras nos van a servir para buscar el patrón. Y el tercer dato nos va a servir para verificar si este patrón que hemos encontrado se sigue repitiendo. Entonces ponemos el salto de la tercera fila a la cuarta fila. ¿Se cumple el patrón? 4 por 2, 8. Sí, se cumple el patrón. ¡Eureka! Hemos descubierto que el patrón es por 2. Por 2. Entonces, como ya aquí ya se ha repetido 3 veces el patrón multiplicativo, podemos con confianza poner los siguientes saltos. De la cuarta a la quinta y es por 2. ¿No es cierto? Y igual forma, de la quinta a la sexta tiene que ser por 2. No hay más que vuelta que darle. Y resolveremos el problema. 8 por 2, 16 ponemos, ¿no? Ahora 16 por 2, 32. ¡Eureka! Hemos solucionado. Entonces en la quinta fila habrá pues 16 puntadas. En la sexta fila habrá 32 puntadas. Bien, entonces podemos responder ya al problema. Está solucionado el problema. Ahora siempre los problemas, una vez que resolvamos, tenemos que responder al problema. Muchos estudiantes olvidan responder al problema, lo dejan en la operación. No, señor, el problema tiene que ser respondido, ¿no? Tiene que darse la respuesta correcta. Entonces, a la pregunta, ¿cuántas puntadas de relleno debe considerar en la fila 5? Contestamos, ¿no? Fácil, debe considerar 16 puntadas de relleno, ¿no es cierto? Y a la otra pregunta, porque son dos preguntas que nos han hecho, ¿no? ¿Cuántas puntadas de relleno debe considerar en la fila 6? Entonces contestaremos, ¿no? Debe considerar 32 puntadas de relleno en la fila 6, o la sexta fila. Muy bien, hasta aquí hemos resuelto el problema. Pero este problema también nos tiene que servir para reflexionar qué cosas hemos hecho y qué debemos quedar grabado en nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces reflexionemos, ¿no? Reflexionamos. ¿Qué debemos tener en cuenta para seguir encontrando más términos en el patrón? Entonces contestaremos, tener en cuenta el criterio de formación, cómo se va formando, es lo que hemos visto, ¿no? Cómo se va formando y cómo encontramos ese criterio, representándolo primero en forma objetiva, es decir, con material concreto, como son con chapitas, con semillas, y luego llevándolo al gráfico. Ahí nos damos cuenta el criterio de formación. Bien, ¿será el mismo criterio para todos los patrones? ¿Será? No, definitivamente no. No es el mismo criterio para todos los patrones, ¿no? Vamos a encontrar que son diferentes criterios para todos los patrones. ¿Por qué es importante tener en cuenta el primer término del patrón? El primer término del patrón, veremos que es importante porque nos da, pues, ¿no? Porque nos da, cada término nos da la secuencia, ¿no? Puede ser expresado en función de lo anterior, de cuyo análisis se infiere pues, su regla de formación. Analizando justamente desde el primero al segundo, nos va a dar una regla de formación del patrón. Ahora, del segundo término al tercer término, hemos visto también, ¿no? Y verificamos si ese patrón se repite, entonces estamos por buen camino. Entonces,
es muy importante, ¿no? Tanto el primer término, todos los términos en sí, ¿no? Primer término donde inicia y también los demás términos, ¿no? ¿Por qué es importante tener en cuenta el elemento que no cambia en el patrón? Porque justamente nos permite conocer cómo calcular cada término de la secuencia numérica a partir de la posición del mismo, ¿no? Ese patrón tenemos que encontrar que sea el mismo, ¿no? En este caso hemos encontrado, es multiplicado por 2, ¿no es cierto? El mismo, y eso nos permite, pues, encontrar los siguientes términos. ¿Qué es lo que cambia o varía en el patrón? Varían los términos de la secuencia numérica, ¿no es cierto? Los términos. Va variando de acuerdo a la multiplicación, ¿no? El de la primera, 1 por 2, 2, va variando ya la secuencia. Del 2 por 2, 4. Entonces, esos términos van variando de acuerdo a la secuencia numérica. ¿Por qué es importante visualizar los términos que cambian o varían en el patrón? Nos sirve para darnos cuenta si los términos aumentan o disminuyen y en qué operación ayuda a formar el patrón. Entonces tenemos que visualizar los términos. Por eso hemos hecho, primero, hemos visualizado con las chapitas. Luego volvemos a visualizar, pero ya en el cuadrito, ¿no? Y ahí donde ya hemos determinado el patrón. Entonces es muy importante visualizar estos términos y ver qué es lo que está sucediendo, qué secuencia se está dando y encontrar en sí el patrón. ¿Qué más? También nos preguntamos entonces, ¿qué operación nos ha servido para encontrar estos términos? Justamente la operación que hemos encontrado en el patrón es el patrón, la multiplicación. En este caso ha sido la multiplicación. Puede haber problemas que tengan como patrón la adición, la sustracción, la división, ¿no? La multiplicación, la potenciación, etc. En este caso hemos encontrado la multiplicación. ¿Cómo podemos llamar a este patrón si usamos la multiplicación? Si el patrón es la multiplicación, entonces le llamamos justamente el patrón multiplicativo, ¿no es cierto? El patrón multiplicativo ha sido en esta oportunidad la solución del problema. Bien, amigos, hasta ahí nuestra participación y espero que esto les ayude en su trabajo pedagógico y también a los estudiantes en entender mejor el problema. Hasta la próxima vez, mis queridos amigos.